Esperaremos 5 minutos a que los que están en las sesiones que están acabando puedan venir, ¿vale? Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar esta sesión plenaria que está dedicada a un tema muy transversal para todos los médicos que nos dedicamos a trasplante de órgano sólido, como es la diabetes post-trasplante. Yo creo que tiene un impacto, sin lugar a duda, en todos los programas de trasplante, y los médicos que nos dedicamos a trasplante nos tenemos que reciclar continuamente con las cosas que nos introducen los endocrinólogos para el manejo de nuestros pacientes. Para la sesión de hoy tenemos a 3 expertos en el tema. En primer lugar, el doctor Armando Torres, que trabaja en el Hospital de La Laguna en Tenerife, que ha sido uno de los que ha liderado, el que ha liderado el grupo español de diabetes post-trasplante renal. Yo creo que de ese grupo en el que tuve el placer de participar desde los inicios, ha sido un grupo que ha aportado muchísima información sobre esta entidad, y yo creo que no hay nadie más adecuado que Armando para hablarnos sobre factores de riesgo, patogénesis y prevención de la diabetes post-trasplante. Primero haremos las 3 comunicaciones y luego pasaremos a la discusión conjunta. Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Junta Directiva y al Comité Organizativo la iniciativa de incluir esta mesa redonda sobre diabetes post-trasplante, o digamos más general, alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono después del trasplante. Y en segundo lugar, yo voy a intentar centrarme en el trasplante de órgano sólido en general. La mayor parte de la información que les voy a presentar es en trasplante renal, que es a lo que yo me dedico.
pero sin embargo esta información es extrapolable a los trasplantes de otros órganos sólidos. Bueno, en primer lugar, un punto de partida que conviene recordar. En primer lugar, los criterios diagnósticos de estas alteraciones deben hacerse o deben basarse en los criterios de la Sociedad Americana de Diabetes. Recuerden que para ello es necesario, para, digamos, capturar todas las alteraciones del metabolismo de la glucosa, es necesaria una sobrecarga oral de glucosa. Recuerden que la intolerancia a la glucosa es un estado prediabético que se caracteriza porque a los 120 minutos de una sobrecarga oral la glucosa está entre 140 y por debajo de 200. Este es un estado prediabético que se ha demostrado en población general que conduce a la aterosclerosis y que aumenta el riesgo cardiovascular de manera considerable. En segundo lugar, la diabetes se diagnostica cuando la glucosa a los 120 minutos de la sobrecarga está por encima de 200 miligramos por decilitro, y llamamos diabetes oculta o diabetes no diagnosticada, aquella en la cual la glucosa basal está por debajo de 126, pero la glucosa a los 120 minutos está por encima de 200 miligramos por decilitro. Y otro punto de partida que conviene recordar es que el criterio de hemoglobina glicosilada que utiliza la Sociedad Americana de Diabetes, en el trasplante renal en los primeros 6-12 meses, por diferentes razones, no se debe usar como criterio diagnóstico, porque tiene muchos falsos negativos. Y otro punto de partida es el de diferenciar lo que es una diabetes de novo de la diabetes post-trasplante. El término diabetes de novo se ha abandonado porque no se puede excluir que antes del trasplante el sujeto tuviera una diabetes oculta. ¿De acuerdo? De hecho, en pacientes en lista de espera de trasplante renal, si hacemos una sobrecarga oral de glucosa a pacientes que no tienen una diabetes digamos, manifiesta, un 7 o 10% tienen una sobrecarga propia de diabetes mellitus. ¿De acuerdo? Esto en el trasplante hepático es todavía más frecuente. En la cirrosis hepática, el 10-20% de los pacientes tienen diabetes, muchos de ellos diagnosticados con una sobrecarga oral de glucosa. Y la intolerancia a la glucosa es sumamente frecuente, de un 60 a un 80%. De hecho, las tasas más altas de diabetes post-trasplante se han comunicado en el trasplante hepático. Bien, con estos puntos de partida sobre la mesa, vamos a comentar algunos datos epidemiológicos en los diferentes trasplantes de órganos. En la primera columna tienen los diferentes trasplantes de órganos sólidos, en la segunda la frecuencia acumulada promedio que se ha descrito en la literatura en cada uno de ellos, y vean que el trasplante que con más frecuencia se asocia a diabetes post-trasplante es el trasplante hepático, donde las cifras son tan altas como un 30 o 40%, siguiéndolo de cerca el trasplante pulmonar, un 20 o 40%. En todos los casos, en todos los trasplantes de órganos sólidos, existe evidencia de una asociación de la diabetes post-trasplante con la mortalidad. Más intensa en el caso, digamos, de más significado epidemiológico, en el caso del trasplante renal, pero existe mucha literatura que la asocian en todo tipo de trasplante de órganos sólidos. Y luego hay una serie de diagnósticos de riesgo para el desarrollo post-trasplante de diabetes y de alteraciones del metabolismo de la glucosa, como son en el caso del trasplante renal la poliquistosis, la enfermedad poliquística autosómica dominante del adulto, que sin embargo nosotros en nuestros estudios y en nuestros resultados no hemos visto esta asociación tan clara. Esto es el resultado de un metaanálisis muy grande donde se pudo comprobar esta relación. En el caso del trasplante hepático, la infección por virus C y cirrosis, con cirrosis, es una causa también. Hoy esto es menos frecuente por razones que ya todos conocen. Y en segundo lugar, la esteatohepatitis no alcohólica se asocia claramente a una mayor incidencia de diabetes post-trasplante, como es lógico pensar. Y en el caso del trasplante pulmonar, la fibrosis quística. Bien, con esta información pasamos a hablar de la incidencia, aunque yo sé que Esteban va a repetir esta diapositiva, pero es tan bonita que no importa, porque no me voy a repetir en el mensaje que quiero darles. Toda esta información que les he comentado de incidencia de diabetes post-trasplante está hecha basándose en glucemias basales, necesidad de tratamiento con insulina o con antidiabéticos, pero este trabajo que les muestro aquí
Es un estudio que dirigió y desarrolló Esteban Porrini. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, de 8 centros trasplantadores españoles, en el cual a los 3 meses del trasplante y luego al año, 2 años y anualmente, hasta incluso 5 años después del trasplante, se hizo una sobrecarga oral de glucosa siempre que el sujeto no desarrollara una diabetes evidente, manifiesta, ¿no? Y como ven aquí en el gráfico, ocurre un pico inicial de incidencia de alrededor del 27 o 28% muy rápido, a los 3 meses del trasplante. Posteriormente, cuando se reduce la inmunosupresión, hay una reversibilidad en aproximadamente el 31% de los casos. Y en segundo lugar, a partir del primero o segundo año, hay un nuevo pico, pero esta vez más lento y más similar al de la diabetes tipo 2 en la población general, que ocurre después del tercer año del trasplante, segundo o tercer año del trasplante. A esto hay que sumarle los pacientes que tienen intolerancia a la glucosa en la sobrecarga, que viene a ser, según los diferentes puntos de la curva, entre el 20 y el 25%. Al final, 1 de cada 2 pacientes en el post-trasplante tienen o una intolerancia a la glucosa o tienen una diabetes manifiesta o detectada con la sobrecarga oral de glucosa. Y esto es un número muy alto que, como luego veremos, tiene una importante repercusión a diferentes niveles. Siempre me voy al revés. Bueno, los factores de riesgo los voy a desarrollar basándonos en esta curva de incidencia con el pico inicial y el pico tardío. Por tanto, podemos primero considerar una serie de factores de riesgo pretrasplante, que son básicamente los propios de la diabetes tipo 2. La edad, la raza, la obesidad, la historia familiar de diabetes, la resistencia a la insulina, el fenotipo de insulinoresistencia, por ejemplo, elevación de las cifras de triglicéridos pretrasplante y los factores genéticos. Por tanto, son factores comunes a la diabetes tipo 2. Quiero destacar en este momento los factores genéticos. Hay un estudio muy reciente de este año, de 2022, en el cual se pudo demostrar que los marcadores poligénicos de riesgo de la diabetes tipo 2, un set de polimorfismos que se asocian a diabetes tipo 2 de la población general, también son predictores de diabetes post-trasplante, tanto en el trasplante renal como en el trasplante hepático. Y curiosamente, en el trasplante hepático, el mayor valor predictivo de este score es cuando sumas el score del donante con el del receptor, implicando, como es lógico, que el hígado implantado también puede tener alteraciones que, dada la importancia del hígado en el metabolismo de la glucosa, pueden modificar a este nivel y también contribuir a la diabetes post-trasplante. De cualquier manera, este estudio demuestra que básicamente la diabetes post-trasplante es una diabetes tipo 2 que es precipitada por una serie de factores que ocurren inicialmente después del trasplante renal. Y entre ellos cobra una gran importancia la inmunosupresión, y luego detallaremos el papel del tacrolimus en este mecanismo, ¿no? Otros factores, aparte de la inmunosupresión, pues es la glucotoxicidad. No es conveniente que los pacientes en los primeros días del trasplante tengan niveles de glucemia disparados, unas excursiones glucémicas, sobre todo vespertinas, muy altas, por encima de 140 o 160, porque puede producir glucotoxicidad y daño de la célula beta. Y por último, la hipomagnesemia también es otro factor de riesgo, pero que está ligada en cierta medida a los anticalcinurínicos. Y en la fase tardía de la diabetes post-trasplante, los factores de riesgo son, en primer lugar, la prediabetes. Si los pacientes que son prediabéticos en el primero o segundo año del trasplante son los que más riesgo tienen de desarrollar diabetes tardía, y también aquellos con obesidad, incluso con obesidad antes del trasplante. Por tanto, esta segunda fase es más parecida al mecanismo de la diabetes tipo 2 en la población general. Siempre me voy para atrás. Bien, sobre la patogénesis, quiero comentarles este estudio que está recién finalizado y que está actualmente en revisión en una revista, por tanto los datos son en principio provisionales. En este estudio, a todos los pacientes en nuestra lista de espera que no tenían una diabetes manifiesta, le hicimos una sobrecarga oral de glucosa anualmente mientras estuvieron en lista de espera. Al año del trasplante repetimos esa sobrecarga oral de glucosa y al final incluimos un total de 115 pacientes con sobrecarga antes del trasplante y al año del trasplante.
Aquí les muestro la sensibilidad a la insulina. La sobrecarga oral de glucosa la hicimos midiendo los niveles de glucosa y de insulina en cada uno de los puntos, a los 0 minutos, el basal, 30 minutos y 120 minutos, de tal forma que podíamos calcular con esto la sensibilidad a la insulina, la secreción de insulina y el índice de disposición. Y aquí les muestro, para los pacientes que desarrollaron prediabetes, diabetes o que tenían una tolerancia a la glucosa normal al año del trasplante, cómo tenían antes del trasplante la sensibilidad a la insulina, la secreción y el índice de disposición. Y vean que los pacientes con prediabetes y diabetes tenían una menor sensibilidad a la insulina, es decir, más resistencia a la insulina, y que el índice de disposición fue francamente inferior en estos dos grupos con respecto al grupo que tenía una tolerancia normal al año. El índice de disposición es un índice que nos indica el estado de la secreción de insulina para ese nivel de insulinoresistencia de ese sujeto. Por tanto, esto viene a demostrar que los pacientes destinados a hacer diabetes post-trasplante tienen desde antes del trasplante una lesión en la célula beta consistente en una secreción inadecuada para su resistencia a la insulina, que es una situación universal en los pacientes con enfermedad renal crónica. Por tanto, ya parten de un daño probablemente producido por la glucolipotoxicidad de la resistencia a la insulina en la célula beta. Bien, en este estudio hicimos un análisis multivariante, una regresión logística, con las variables pretrasplante que predecían el outcome, el desenlace de prediabetes o diabetes al año del trasplante. Vean que la edad fue un parámetro significativo y el índice de masa corporal fue el más robusto de los parámetros para esta predicción. Sin embargo, los resultados de la sobrecarga oral de glucosa pretrasplante no llegó a ser significativa, es decir, tener una sobrecarga oral patológica no llegó a ser significativa. Sí, en el modelo incluíamos también el índice de masa corporal. Si retiramos del modelo el índice de masa corporal, la sobrecarga oral de glucosa patológica pretrasplante es un factor predictivo de diabetes al año del trasplante. Por tanto, son dos variables que están muy interrelacionadas, pero que en la práctica el índice de masa corporal captura el mismo nivel diagnóstico que la sobrecarga oral de glucosa. En la curva ROC que realizamos en este caso, vimos que el punto óptimo de corte, es decir, el índice de Youden más elevado, es decir, sensibilidad más especificidad menos 1, o sea, lo que más optimiza el nivel diagnóstico, el punto de corte óptimo fue 28.5, o sea que alrededor de 29, si lo redondeamos, por encima de esa cifra de índice de masa corporal, este grupo de pacientes tienen un riesgo elevado, son pacientes de riesgo para hacer diabetes post-trasplante. Y esto debemos considerarlo en todos aquellos estudios de diagnóstico o de intervención para prevenir la diabetes post-trasplante. Debe hacerse preferentemente en pacientes que tengan riesgo de hacer diabetes post-trasplante. Y por tanto, este debe ser un criterio a tener en cuenta a la hora de diseñar este tipo de estudios. Siempre me voy al otro lado. Bien, para recapitular lo que hemos hablado hasta ahora, les presento un caso de una mujer de 44 años que antes del trasplante tenía un índice de masa corporal de 27,5, tenía una historia de diabetes gestacional y su madre era diabética, o es diabética. Por tanto, tiene una historia familiar florida y personal florida de diabetes y la sobrecarga oral de glucosa pretrasplante mostró a los 120 minutos de la sobrecarga una glucemia de 145, estos son miligramos por decilitro, es decir, que tenía una intolerancia a la glucosa antes de trasplantarse. No tenía una diabetes manifiesta ni tampoco una diabetes oculta, pero sí un estado prediabético. Se trasplantó en esta fecha, fue tratada con una inmunosupresión estándar, con exposición reducida de prednisona, es decir, un descenso rápido por el riesgo de la paciente hasta 5 miligramos de prednisona a la 5ª semana del trasplante, tacrolimus y micofenolato. Requirió insulina durante la primera semana, pero logró irse de alta sin insulina en su tratamiento. Pero a los 3 meses del trasplante la glucemia está en 143, repetida en 2 o 3 ocasiones, y por tanto se diagnostica una diabetes porque tiene glucemia basal repetida por encima de 126. Inicialmente se trató con bilda, gliptina, la glucemia pareció controlarse y la glicosilada, pero la paciente aumenta 12 kilos en un año.
finalmente requiere tratamiento con insulina, se le añade metformina para mejorar la resistencia a la insulina, que está de base en todos estos pacientes, y se le añade un agonista del receptor de la GLP-1 con varias intenciones. Primero, para intensificar el control de la diabetes. Segundo, para reducir el peso. Y tercero, para reducir el riesgo cardiovascular y para renoprotección. Destacar solamente que este paciente tiene varios factores de riesgo de diabetes, tiene los antecedentes familiares, la diabetes gestacional, la intolerancia antes del trasplante, un aumento de peso exagerado durante el primer año del trasplante y se trató con un fármaco que no le produjo ningún efecto secundario y pertenece al grupo de nuevos antidiabéticos que tienen una importante protección cardiovascular y renal. Bien, pasamos ahora a los inmunosupresores y quiero en primer lugar empezar con tacrolimus porque el efecto de tacrolimus es interesante, pero es muy importante, pero además es un efecto no transversal, es un efecto sobre todo ceñido a un subgrupo de pacientes, a los pacientes de riesgo que comenté antes. Eso lo pudimos demostrar en un estudio retrospectivo de nuestro registro de pacientes tratados con ciclosporina o con tacrolimus y lo corroboramos en un estudio experimental en animales. Aquí en este gráfico les muestro en la izquierda del gráfico, en este cuadro azul o negro, les mostramos los resultados de la glucemia y de la sobrecarga intraperitoneal de glucosa en las ratas Zucker, pero delgadas. Y infundimos vehículo, ciclosporina o tacrolimus. Y en el lado de la derecha tienen esto mismo, pero en las ratas obesas Zucker, que son ratas insulino resistentes, obesas y por tanto de riesgo para hacer diabetes. Y vean que la glucemia basal, tanto la glucemia basal durante los 12 días del experimento como la sobrecarga intraperitoneal de glucosa fue muy similar en los tres grupos en los animales que no eran obesos, en los animales delgados. En cambio, en el grupo de ratas Zucker obesas e insulino resistentes, desde el 5.º día o 6.º día de la infusión de tacrolimus, ya rápidamente se desarrolla una diabetes y el 100% de los animales se hacen diabéticos. También se puede observar aquí en la sobrecarga intraperitoneal de glucosa al final del experimento. La ciclosporina tiene unos valores intermedios, pero el 40% de las ratas tratadas con ciclosporina también se hicieron diabéticas. Por tanto, podemos decir que tacrolimus tiene un efecto específico en los pacientes que ya tienen una resistencia a la insulina de base, que tienen un fenotipo de insulinoresistencia. Y lo que hace es profundizar los efectos negativos de la glucolipotoxicidad de la resistencia a la insulina sobre la célula beta y disparar rápidamente después del trasplante la incidencia de diabetes, sobre todo en los primeros 3 meses. Bien, otros inmunosupresores, en el ensayo clínico Transform, por aquí tenemos a Julio Pascual en primera fila, estos son los datos a 2 años, la tasa de diabetes post-trasplante a los 2 años fue muy similar en los dos grupos, recuerden que este era un ensayo con 2 brazos, tacrolimus y everolimus a exposición reducida versus tacrolimus con micofenolato, dosis plenas de tacrolimus, y la incidencia de diabetes no fue la misma. Sin embargo, sería muy interesante, Julio, saber en estos pacientes, porque el criterio de índice de masa corporal mayor de 35 era un criterio de exclusión, si no me equivoco, pero debe haber un número considerable de pacientes entre 29, que es el punto de corte, y 35, y sería interesante saber cómo se comporta un grupo y otro en ese subgrupo de pacientes. Yo creo que esto sería muy informativo, porque puede ocurrir que sea menor o no, o que sea igual, o diferente, o superior, ¿vale? Yo creo que esto es muy interesante, muy importante. Necesitamos protocolos de inmunosupresión que prevengan realmente la diabetes post-trasplante. Con respecto a los esteroides hay mucha discusión si suspenderlos o no suspenderlos. En este estudio, este ensayo clínico del grupo de Redinren, estos que participamos en el estudio de historia natural de la diabetes post-trasplante, también hicimos un ensayo clínico comparando varios brazos, pero los brazos de tacrolimus con suspensión rápida, supresión rápida de prednisona a la semana versus exposición reducida a prednisona, esto significa 5 miligramos a la 5ª semana del trasplante,
no mostró diferencias en la incidencia de diabetes post-trasplante. Por tanto, es más seguro. Por supuesto, los pacientes de alto riesgo inmunológico juegan aparte, juegan otra liga, y ahí esto no va para ellos, pero sí que al resto, los que no tienen riesgo inmunológico, una exposición reducida a prednisona desde la 5ª semana, estar con 5 miligramos de prednisona es seguro y en principio es lo que se recomienda. Y luego el belatacept, que reduce el riesgo metabólico en general y también el de diabetes post-trasplante. Y aquí me dirijo a Paco porque fue una pena que aquel ensayo que diseñaste, el NODAT belatacept, que era muy interesante, no se pudiera terminar. Ya luego comentamos algo en el debate. Bien, para ir terminando y dejar tiempo a la discusión, me quedan 3 minutos, comentar este estudio que ha dirigido Esteban sobre prevención de la diabetes o de la prediabetes post-trasplante. Hay muy pocos estudios bien diseñados que demuestren un efecto del ejercicio físico en prevenir la diabetes post-trasplante o la evolución de prediabetes a diabetes, que como vimos antes, en el segundo pico de la diabetes post-trasplante es un factor fundamental, ¿no? El índice de masa corporal, la resistencia a la insulina, etc. En este estudio se incluyeron pacientes prediabéticos diagnosticados con la sobrecarga oral de glucosa más de un año después del trasplante, es decir, en el segundo pico, y que estudiaron a 37 pacientes con sobrecarga oral de glucosa. La sobrecarga oral de glucosa se repetía cada 3 meses y el estudio de ejercicio aeróbico y de resistencia, que fue incremental, supervisado por un fisioterapeuta, se realizó durante un año. También Esteban luego puede pormenorizarnos detalles del estudio. Y además de esto, lo que es más importante, había un plan activo de promoción de la adherencia a la actividad física, que consistía en un brazalete para registrar la actividad del enfermo, la actividad física del enfermo y en llamadas telefónicas. Al final se observó que de los 27 pacientes, 16 revirtieron, es decir, de una intolerancia a la glucosa pasaron a una tolerancia a la glucosa normal. Por tanto, esto es importante a la hora de diseñar ensayos clínicos, porque todo debe ser encima de una intervención, porque la intervención en cambios de estilo de vida se puede mejorar con respecto a lo que hacemos ahora, que prácticamente es dar un folleto y decirle qué es lo que tiene que hacer y una palmadita en la espalda. Yo creo que esto es un tratamiento activo que conviene promover porque los resultados son importantes. Esto significa que a partir de ahora, con estos datos, hay que planear un ensayo clínico calculando el tamaño muestral según este resultado. Esto es factible, era una de las finalidades del estudio. Y veremos los resultados con un ensayo clínico ya diseñado, que ya está en marcha prácticamente. Y luego, como mensajes finales, los tengo aquí más o menos resumidos. En primer lugar, recordar que los factores de riesgo de diabetes post-trasplante en lista de espera son comunes a la diabetes tipo 2. Y los estudios genéticos más recientes inciden en esto, que esto es lo mismo que una diabetes post-trasplante, una diabetes tipo 2, pero que es precipitada por los factores del peritrasplante renal. Sobre todo, la inmunosupresión, que es lo que más aporta al riesgo de diabetes, bajo el punto de vista de riesgo, de proporción de riesgo, aporta más valor al riesgo de diabetes post-trasplante. Destaca el aumento del índice de masa corporal con resistencia a la insulina, asociada a una disfunción de la célula beta por la glucolipotoxicidad propia de los estados de resistencia a la insulina. Y tacrolimus lo que hace es acelerar el estrés metabólico producido por esta resistencia a la insulina, precipitando la hiperglucemia desde las primeras semanas o días del trasplante. Los ajustes de inmunosupresión, esto es muy importante para prevenir la diabetes post-trasplante, no debe repercutir en la eficacia, no debemos buscar protocolos de inmunosupresión que arriesguen la eficacia del trasplante, es decir, que arriesguen el rechazo agudo o que reduzcan la supervivencia del injerto. Eso no es factible. Y que en pacientes de riesgo y que no tengan riesgo inmunológico, de riesgo de diabetes pero no inmunológico, sí que es importante no olvidar una reducción rápida de esteroides, por lo menos para estar a la 5ª semana del trasplante con 5 miligramos de prednisona. El primer escalón en la prevención y el tratamiento, tal y como recomienda la ADA o como recomiendan las KDIGO para el manejo de la diabetes en la enfermedad renal crónica, el primer escalón son los cambios del estilo de vida
Y esto probablemente no solamente tenemos que pensar en ello en el post-trasplante, sino dada la importancia del índice de masa corporal y de la resistencia a la insulina en lista de espera, probablemente ya tengamos que estar planeando estudios de intervención desde la lista de espera para prevenir la diabetes post-trasplante. Y por último, nos queda un gran campo por explorar, que es la prevención en pacientes de riesgo. Insisto en la importancia de incluir pacientes de riesgo, porque no todos los pacientes son iguales, no todos tienen el mismo riesgo de hacer diabetes post-trasplante. Como digo, nos falta ahora andar un camino de prevención en pacientes de riesgo con nuevos fármacos para la diabetes, como son los ISGLT2 o los activadores del receptor de GLP-1, combinándolos con una actividad física adecuada, como ha demostrado Esteban en este estudio previo. Por tanto, nada más, muchas gracias y... muchas gracias y aquí tienen los agradecimientos a los hospitales que hemos participado en estos estudios y Esteban y su grupo que, como ahora verán, tiene mucha información y mucha imaginación para hacer estudios y podemos luego discutir aspectos que hemos tratado aquí con más detenimientos en la discusión. Vale, muchas gracias. Bueno, a continuación, Esteban Porrini, que trabaja en nuestro hospital y en la Universidad de La Laguna, nos va a presentar su presentación, que me olvidé del nombre, ¿me pueden poner? Sé que es sobre la influencia de la diabetes por trasplante sobre los eventos cardiovasculares y cáncer, ¿vale? Más o menos. Más o menos. Bueno, antes de que sigas, pues simplemente decir que estamos muy orgullosos de contar contigo en nuestro servicio, en nuestra unidad y en la universidad, y que no se nota nada que somos amigos, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo trabajo en la Universidad de La Laguna y en colaboración con el Hospital Universitario de Canarias, y lo que les quería... A ver. Ups. Creo que no funciona, no sé. Ahí está, vale. Un poco hablar de las complicaciones a largo plazo, porque saben, en la diabetes tipo 2, desde hace mucho tiempo, ya la ADA dijo: ningún fármaco se va a aprobar si no demuestra efectos en la enfermedad cardiovascular. Es decir, no solo la hiperglucemia, los valores, los puntos de corte, sino los outcomes. Y hay varios outcomes asociados a la diabetes. Saben que la diabetes es un sinónimo de enfermedad cardiovascular, es decir, tener diabetes es casi lo mismo como factor de riesgo que haber tenido un evento cardiovascular. Y la diabetes tipo 2, una cosa que muchas veces dejamos de lado, es un factor de riesgo de varios tipos de cánceres frecuentes. Entonces, teniendo eso en mente, nosotros hemos estudiado en los últimos años la relación entre diabetes post-trasplante, enfermedad cardiovascular y cáncer. Quería repartir la charla en tres partes: una parte de generalidades de la diabetes post-trasplante, algunas cosas ya las comentó Armando, pero que son útiles a la hora de considerar a la diabetes post-trasplante como factor de riesgo. Y después una parte para diabetes post-trasplante y prediabetes y enfermedad cardiovascular, y después diabetes post-trasplante y cáncer renal. Como saben, es una complicación frecuente, esta es la visión clásica, pero la visión clásica también tiene la simplificación de decir, bueno, este es el precio que hay que pagar por el trasplante, por salir de diálisis, se debe todo al tacrolimus, no tanto los esteroides, y ya está. Pero el tema es que esta enfermedad tiene consecuencias, y es importante por sus consecuencias. Hay que recordar que el cáncer en general y la enfermedad cardiovascular son una de las principales complicaciones tras el trasplante, y que estas dos complicaciones, como vamos a ver, se asocian a las alteraciones del metabolismo de la glucosa luego del trasplante renal. Quisiera empezar comentando y agradeciendo este estudio, que es un estudio. El grupo mantiene una red multicéntrica de centros españoles que venimos trabajando hace casi 20 años, y en este estudio estudiamos la evolución clínica de la enfermedad.
La definición ya la dijo Armando, no hay nada que aportar. El objetivo de este estudio era ver la prevalencia, la incidencia, valorar la posibilidad de reversibilidad de la diabetes, estudiar tanto diabetes como prediabetes, ver la estabilidad de estas entidades y los factores de riesgo y ver si podíamos pensar algo alrededor de la patogenia. Son 8 centros, de Barcelona, de Granada, de Santander, de Bilbao, de Tenerife. Si alguno está presente, pues muchas gracias por tantos años de colaboración. Cada centro incluía 100 pacientes. Hay 3 años de seguimientos iniciales, después se hicieron 5 años y después tenemos sucesivas encuestas. De hecho, hoy tenemos hasta casi 20 años de seguimiento de esta cohorte. Se hacía sobrecarga anual de glucosa durante los 5 años y hacíamos una sobrecarga a los 3 meses. 600 pacientes a los 5 años, este es el seguimiento, estos son los dropouts del estudio inicial. Lo importante, y este es el principal dato que vimos, que si hacemos una sobrecarga de glucosa y que si aplicamos los criterios de la ADA, a cada punto de la evolución, 3, 12, 24, 36, etc., 1 de cada 2, 1 de cada 3 pacientes tienen o diabetes o prediabetes. Es decir, esto es más frecuente de lo que pensamos. Y por cada paciente que tiene diabetes post-trasplante, hay uno que tiene prediabetes. Si redondeando 40-50% de prevalencia entre prediabetes y diabetes en la población trasplantada, en la población general española hay un 30% de diabetes y prediabetes, y es más o menos 15, la mitad, 13, 12, 15% de diabetes, muchos no lo saben, y un tanto por ciento igual de prediabetes. Es decir, tenemos más diabetes y prediabetes que la población general española. Como ya mostró Armando, el pico de incidencia es alto el primer trimestre o semestre y después decae. La incidencia acumulada de 32%, pero lo importante es, como él habló de esta figura, hay un pico de incidencia, un valle, una caída, que nosotros definimos el primer pico, la diabetes temprana, la recuperación o valle de recuperación y la diabetes tardía. Esto es importante porque quiere decir que muchas diabetes revierten. Y si muchas diabetes revierten, quiere decir que esa célula beta es más resistente de lo que pensábamos y que lo que pasa durante los 2 primeros años, llámese como se llame, porque todavía no lo sabemos, mejoría de la función renal, disminución de los esteroides, menor dosis de tacro, esa célula responde y la diabetes o la prediabetes pueden desaparecer. Y fíjense que la incidencia de diabetes tardía, más allá de los 24 o 36 meses, es 7%, igual a la incidencia de diabetes en la población general. Este es el porcentaje de reversibilidad, que es 1 de 3, más o menos. Esto es lo que comentamos, que las células son más resistentes, y esto es importante. Y los factores de riesgo de la diabetes temprana fueron básicamente la obesidad pretrasplante, y lo de las diabetes tardías fueron la obesidad pretrasplante, pero sobre todo la prediabetes posttrasplante. Todos, el 99,8% de los pacientes que hicieron diabetes tardía tenían prediabetes. Y esto es súper útil, porque si diagnosticamos a los pacientes con prediabetes y los identificamos y los tratamos, podemos prevenir la diabetes tardía. Los otros factores de riesgo clásicos no fueron útiles. La reversibilidad es para contarles que el diabético puede revertir a normal, a prediabetes o persistir, y que muchas veces son las diabetes lábiles, las que se diagnostican con la sobrecarga, las que revierten. Y por supuesto no olvidarse de la prediabetes, porque la mitad de los pacientes de los pacientes con trastornos tienen prediabetes. Puede ser impaired fasting, glucemia anómala en ayunas, que se diagnostica con glucemia, que lo podemos ver, pero en muchos casos necesitamos una sobrecarga. Y si no hacemos la sobrecarga, no los diagnosticamos, porque el IGT es la más frecuente. Y esto tiene glucemia anómala en ayunas. No, esto tiene glucemias normales, o sea que si no hacemos la sobrecarga no lo estamos detectando. Y la glicosilada en estos pacientes no nos sirve porque no es tan sensible como en la población general para detectar prediabetes. La evolución es lo mismo, y recordar que la mayoría de los casos de diabetes tardía aparece
en pacientes con prediabetes. Bueno, y que los pacientes normales también pueden desarrollar trastornos a lo largo del tiempo. Pero dicha esta introducción es importante porque si la diabetes y la prediabetes son trastornos inestables, no podemos decir que una entidad inestable puede ser un factor de riesgo porque puede desaparecer. Hay que estudiar bien en qué punto la diabetes y a partir de qué punto la diabetes puede ser un factor de riesgo. Entonces, un segundo estudio de seguimiento del grupo español se centró en focalizar los eventos cardiovasculares a larga evolución. El tiempo medio es alrededor de, tenemos 5 años en esta parte, 8, 10 años más o menos de seguimiento. La gran mayoría de los pacientes están seguidos en este estudio, no hay muchas pérdidas de seguimiento. Y el punto es que consideramos diabetes a aquellos pacientes que tenían diabetes o prediabetes a los 12 meses, por esa inestabilidad, por esa caída de la curva, porque no puede ser un trastorno, un factor de riesgo, algo que ya deja de serlo. Entonces, estos son los pacientes que encontramos al basal normales, al basal significa 12 meses, normal, prediabetes y diabetes. Las características, bueno, no hay nada particular. Yo quiero recalcar que la glicosilada es muy baja, tanto en prediabetes como en diabetes, porque a estos diabéticos se los trata enseguida. No es un diabético de la población general que igual han pasado 5 años y no ha ido al médico o no lo han diagnosticado. Buscamos los eventos cardiovasculares y encontramos 84 eventos cardiovasculares de los tipos de siempre. No hay nada nuevo en esto. Y cuando hicimos el análisis multivariante o univariante, encontramos esto que es interesante. La diabetes post-trasplante extrae el factor de riesgo, más de 2 veces y media, bueno, 2 veces y media, digamos, y la prediabetes, un factor de riesgo de 2.0, es decir, muy similar el factor de riesgo asociado a la prediabetes que a la diabetes. Y los factores a los 3 meses y la glicosilada no eran factores de riesgo. Por eso hay que estudiar pacientes en situación de estabilidad donde sea difícil que reviertan. Y lo importante de esta figura es que tanto la prediabetes, que no estudiamos, que no diagnosticamos y que no vemos, es un factor de riesgo de evento cardiovascular. Fíjense que las curvas son muy similares, pegadas. Y es importante porque tanto la diabetes como la prediabetes fueron factores de riesgo a largo plazo y con un peso similar. Esto quiere decir que, si volvemos atrás al discurso de la FDA, hay que tratar pacientes para prevenir eventos graves en nuestra población, hay que diagnosticar a la prediabetes, hay que hacer una sobrecarga de glucosa para poder intervenir y hacer algo y disminuir la alta carga de eventos cardiovasculares que tienen nuestros pacientes. Hay estudios similares que seguro que conocen y ahora quería hablar un poco de cáncer. En la población general, la diabetes es un factor de riesgo de algunos tipos de cáncer. Hígado, páncreas, endometrio, colon y mama, principalmente. El incremento es de un 20% en el riesgo, pero lo importante que es el pronóstico es peor en los pacientes con cáncer y diabetes, porque muchas veces los diabéticos tienen otras comorbilidades, y generalmente se hace un diagnóstico más avanzado, el estadio es más avanzado al momento del diagnóstico. O sea que no solo que es más grave, sino que el diagnóstico de la enfermedad está mucho más avanzado. Hicimos este estudio que está en revisión o estamos intentando publicar también con el mismo grupo multicéntrico español. Hicimos un seguimiento más largo y en el seguimiento que hicimos buscamos distintos tipos de cáncer. 603 pacientes, seguimiento medio de 12 años, datos del 90 y pico % de los pacientes y encontramos 85 casos de cáncer, ahí ven la incidencia, y 164 pacientes a los 12 meses, otra vez, siempre a los 12 meses, tenían diabetes post-trasplante. Estos son los cánceres que encontramos. El más frecuente, el de células renales, pulmón, colon, próstata, y vamos bajando. No incluimos, por supuesto, el piel no melanoma. El problema es que, claro, la patogenia es
trabajar con cáncer es una bolsa de gatos donde la patogenia del cáncer de pulmón no es la misma que la patogenia del linfoma, la del melanoma, la de la mama, la del endometrio, etc. Es muy complejo. Entonces, lo primero que vimos es ver qué cáncer estaba qué prevalencia estaba más elevada que comparado con la prevalencia de la población española, según datos de la Asociación Española contra el Cáncer. Pues los de siempre, 8 veces elevada los datos de cáncer renal, un poco más el de pulmón, un poco más los linfomas, sistema nervioso central, mieloma, etc. El sarcoma de Kaposi casi 20 veces, pero había un caso solo. Esto para demostrar que lo que ya sabemos, que algunos cánceres tienen una incidencia, una prevalencia mucho más elevada. Ajustamos un modelo unimultivariante por las variables clásicas, la inmunosupresión, el tiempo en diálisis, fumar, no fumar, etc. Y riesgo de cáncer pretrasplante. Y lo que vimos es que la diabetes en el cáncer total, no había relación entre diabetes y cáncer, pero nos dio la posibilidad de hacer un subanálisis en distintos subtipos de cáncer. En el cáncer renal, la diabetes post-trasplante fue un factor de riesgo significativo. Tenemos solo 15 cánceres y pudimos ajustar por pocas variables, pero la variable única significativa de peso era fumar o no fumar. Y vimos en el análisis que la diabetes post-trasplante era un factor de cáncer renal después del trasplante. Aquí ven las curvas de supervivencia y aquí vemos en el primer quinquenio post-trasplante no había casos. Esta es el número de casos por 10.000 sujetos de la población española por periodo de 5 años. En el segundo año había más casos, fíjense la diferencia, si comparamos, y en el tercer año en el tercer quinquenio, perdón, ya se dispara el número de casos en esta población. Bueno, realmente son cánceres cogidos a tiempo de células claras o papilares en su mayoría, tratados con nefrectomía total, nada particular. Pero para empezar a concluir, la diabetes post-trasplante fue un factor de riesgo de cáncer urológico, principalmente cáncer renal, ajustado para el principal factor de riesgo de este grupo, que es fumar. La patogenia se desconoce, pero hay que recordar que en la población general la diabetes es un factor de riesgo independiente y hay mucha investigación que asocia diabetes con cáncer renal. De hecho, hay algún metaanálisis que dice que el riesgo de cáncer renal en diabéticos se incrementa en un 40%. No sabemos por qué, pero podemos plantear algunas hipótesis. La hiperglicemia y la hiperinsulinemia de la diabetes son factores proproliferativos. Es decir, nosotros crecemos y nos desarrollamos gracias a la insulina, que es una hormona proproliferativa, es una hormona de crecimiento. Si en un estado de resistencia a la insulina, con hiperinsulinemia, tenemos estos factores pueden ser oncogénicos. La mayoría de los cánceres fue en riñón nativo, que es un órgano destruido prácticamente, donde la oncogénesis tiene un terreno favorable. Y si encima le sumamos que estamos dando inmunosupresores que frenan la respuesta contra las células cancerígenas, pues tenemos un trío de la muerte: la hiperinsulinemia, la hiperglicemia, la célula dañada y la inmunosupresión. Es una posibilidad. Entonces, conclusiones generales. La prediabetes y la diabetes post-trasplante son factores de riesgo de eventos cardiovasculares en esta población, que es un hecho no menor porque los eventos cardiovasculares son frecuentes. Y la diabetes puede ser un factor de riesgo de cáncer renal. Es la primera vez que se ve esta asociación y hay que hacer más estudios. Y nada, que más investigación en esta área es necesaria para eliminar la carga y prevenir las complicaciones del trasplante renal. Un agradecimiento a todos los miembros que nos llamamos del grupo del G8, del Grupo Multidisciplínico Español, y muchísimas gracias. Gracias, Esteban. Y la última presentación de esta mesa la realizará Ana Sánchez Fructuoso, que es la jefa de servicio del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y que nos contará la utilidad de los nuevos fármacos antidiabéticos en el manejo de la diabetes post-trasplante. Ana ha liderado o está liderando un proyecto de registro
de la utilización de estos fármacos en el contexto de la diabetes post-trasplante y seguro que nos da información adecuada para el manejo de nuestros pacientes. Cuando quieras. Gracias, Paco. Gracias a la sociedad por su invitación para dar esta charla en la que comparto mesa con compañeros a los que admiro mucho. Bueno, quiero empezar la charla diciendo que a mí la diabetes me ha obsesionado mucho desde que me dedico al trasplante. Esta fue una revisión pequeñita que hicimos ya hace bastantes años en la que estudiamos pacientes con diabetes pretrasplante porque yo estaba obsesionada con la recidiva de la enfermedad renal en el post-trasplante y veíamos que aproximadamente un 43% de los diabéticos pre hacían recidiva de enfermedad renal en el trasplante en un tiempo mucho más corto en el que se le había producido la insuficiencia renal, 6 años para recidivar, 9 años para ir a diálisis. Entonces estudiamos los factores de riesgo de recidiva, nos salieron los clásicos, pero no nos salía que hubiera ninguna correlación con el control glucémico. Poco después cayó en mis manos este estudio de la Universidad de Leuven de biopsias de protocolo, en la que ven que sujetos diabéticos insulín dependientes pretrasplante, a medida que va evolucionando el tiempo post-trasplante, van desarrollando en mayor porcentaje expansión de la matriz mesangial y que eso lo hacían pese a tener un buen control glucémico y que no había tampoco, ellos no encontraron correlaciones con la hemoglobina glicosilada. Stigal de la Clínica Mayo también publica este estudio de biopsias de protocolo, no eran muchos pacientes, pero ya objetiva que a los 10 años un 50% de los sujetos con diabetes pretrasplante tienen esclerosis mesangial y la misma cifra para los que habían tenido diabetes post-trasplante. Entonces, bueno, pues el control glucémico es que no era tan importante. Yo decía, pero Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Pero es que realmente, aunque controlemos la glucemia, la diabetes tiene otra serie de efectos sobre la hemodinámica renal, sobre la inflamación, sobre el estrés oxidativo que nos puede llevar a daño mesangial, daño a nivel de la membrana basal y finalmente pues todo el Cristo que se nos organiza. Bueno, ya conocen ustedes todo esto, pero sobre todo lo he puesto para residentes más jóvenes. En la diabetes filtramos muchísima glucosa a nivel del riñón. Esta glucosa se va a tener que reabsorber junto con sodio y va a consumir una gran cantidad de energía porque vamos a tener que activar mucho la bomba sodio-ATPasa para sacarlo de dentro de la célula. Con lo cual vamos a caer en una hipoxemia tisular, se van a saturar las vías normales de oxidación de la glucosa, utilizaremos vías alternativas muy dañinas como la NADPH, finalmente se producirán radicales libres de oxígeno y apoptosis de la célula tubular. Pero además, como se va a resolver mucho sodio con la glucosa a nivel del túbulo proximal, va a llegar muy poco sodio a la mácula densa, se va a activar el feedback túbulo-glomerular con vasoconstricción de la arteriola eferente y dilatación de la aferente y ya empezamos con la hipertrofia y la hipertensión glomerular y todo lo que viene después. ¿Qué opciones teníamos de tratamiento hasta ahora? Bueno, pues estos fármacos que clásicamente utilizábamos, que algunos requerían ajustes en la insuficiencia renal, otros producían ganancia de peso en nuestros pacientes y que realmente no conseguíamos enlentecer la progresión de la enfermedad diabética en el trasplante. De lo único que disponíamos los nefrólogos para esto era de utilizar inhibidores del RAS y poco más. Pero últimamente han aparecido nuevos fármacos de los que vamos a hablar hoy. Estos fármacos, en primer lugar, los inhibidores de SGLT2, traigo aquí metaanálisis porque si traigo los ensayos clínicos podemos seguir hablando y mañana seguir hablando, pues han demostrado que disminuyen el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, de muerte cardiovascular, que tienen un efecto beneficioso a nivel renal e igualmente los receptores agonistas del glucagón del GLP-1, también protección cardiovascular, protección frente a ACVs y protección renal. El año pasado se hizo este metaanálisis comparando ambos grupos ISGLT2 frente a agonistas de GLP-1 y parece que ISGLT2 tienen mayores beneficios desde el punto de vista de mortalidad, mayor beneficio desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, mayor beneficio sobre la pérdida de peso, esto la verdad es que a mí me ha sorprendido un poco,
y no producen pancreatitis. A favor de GLP-1, protección en ACVs no fatales, no infecciones genitales y mayor control glucémico. En este estudio no estaban todavía incluidos los datos del estudio DAPA-CKD, del ensayo clínico. A lo mejor, si se hubieran incluido aquí los GLP-1, habían podido tener alguna significación. ¿Qué manejos nos dicen las CADIG que tenemos que hacer con nuestros enfermos diabéticos? Bueno, además de medidas de estilo de vida, como primera línea de terapia, hoy en día ya nos hablan para la enfermedad renal diabética de metformina y uso de ISGLT2 y, si no es suficiente, agonistas de GLP-1. Vamos a hablar de los primeros. Bueno, si yo inhibo esa gran reabsorción de glucosa a nivel del túbulo proximal, puedo mitigar ese consumo de energía, esa saturación de las vías normales de oxidación y el feedback, la estimulación del feedback túbulo-glomerular. Con lo cual, para un nefrólogo, estos efectos son buenísimos, sobre el papel por lo menos. Y este papel beneficioso que tienen los ISGLT2 sobre la hipoxia, que se ha demostrado en la diabetes, puede ser transferible al éxito que han tenido el uso de estos fármacos en otras causas de enfermedad renal crónica demostrados en el ensayo DAPA-CKD. Siempre, la hipoxia renal lleva a fibrosis y es beneficioso probablemente utilizar estos fármacos en otras patologías como puedan ser glomerulonefritis mesangial. Además, a nivel mitocondrial, mejoran mucho la función mitocondrial, revierten la disfunción endotelial de las células, son fármacos que disminuyen marcadores de inflamación y marcadores de fibrosis, y esto a mí me parece que tampoco debe de ser muy malo. Otro aspecto muy positivo es que son fármacos que se ha demostrado en metaanálisis en ensayos clínicos que disminuyen los niveles de ácido úrico en sangre. Y todos ustedes saben que la hiperuricemia es un factor de riesgo independiente para hipertensión arterial, que se ha mostrado una asociación entre hiperuricemia y muerte cardiovascular, que es un factor de riesgo para desarrollo y progresión de la enfermedad renal crónica, especialmente en la diabetes, y lo que es más importante, que es un factor de riesgo que podemos modificar. Otro aspecto muy interesante es que estos fármacos aumentan las cifras de magnesio en sangre. Este es un estudio, subanálisis del estudio CANVAS, en el que ven cómo los enfermos diabéticos no trasplantados tratados con canaglifosina aumentan sus cifras de magnesio. Y este es un análisis post-hoc de 10 ensayos clínicos con dapaglifosina, en el que estudian enfermos que basalmente estaban hipopotasémicos, con cifras por debajo de 1,8 miligramos de decilitro de magnesio, y cuando se convierten a placebo en un 30% se normaliza el magnesio, pero en un 77% cuando lo que utilizamos es dapaglifosina. La deficiencia de magnesio sumamente deleteria, arteriosclerosis acelerada, síntesis de tromboxano, moléculas de adhesión, hipertensión, disfunción renal, enfermedad cardiovascular. Y también no olvidemos que tiene efectos neurotóxicos que pueden ser leves, desde el simple temblor o la dificultad de concentración que tienen algunos de nuestros pacientes, pero pueden ser en algunos casos más graves e inducir a psicosis. Y fíjense, la hipomagnesemia es la alteración electrolítica más frecuente en el trasplante. A mí me obsesiona mucho y siempre lo estoy mirando en nuestros pacientes y les damos suplementos y no conseguimos normalizarla. ¿Y por qué es? Bueno, tenemos muchos enfermos con resistencia a la insulina o diabéticos, muchísimos con inhibidores de la bomba de protones, 70 y tantos % lo toman, no sé si es que realmente lo precisan, y sobre todo porque están en tratamiento con inhibidores de calcineurina, fundamentalmente tacrolimus. Vamos a perder mucho magnesio por el riñón. A nivel experimental también tenemos algún apunte útil de estos fármacos. Mire, son ratas, controles, que solamente toman placebo o placebo más empaglifosina, y otras tratadas con ciclosporina sola o otro grupo con ciclosporina más empaglifosina. Pues bueno, aquí ven tinción con Sirius Red como la fibrosis periglomerular que se produce con ciclosporina y la fibrosis intersticial, y a las ratas que dan empaglifosina se normaliza y es similar a la de los grupos control.
Y lo mismo pasa cuando hacemos tinción de colágeno tipo 1 y colágeno tipo 2, ciclosporina más empaglifosina. Es decir, pueden tener otros efectos beneficiosos, sea usted diabético o no. El problema, los efectos adversos que tiene, sobre todo las infecciones micóticas y las infecciones del tracto urinario. ¿Qué hay ahora mismo? 5 ensayos clínicos en trasplante, no todos para medir evolución del trasplante. El más importante, que es el brasileño, 220 casos, es para ver la progresión de la disfunción renal en trasplante. Los otros con muy pocos casos que probablemente no tengan ninguna potencia estadística que nos ayude a discernir. Y además, resultados previstos iniciales para mediados de 2024. No podemos esperar tanto. Por eso, el interés de mirar y hacer estudios observacionales. Hasta ahora estos son los más importantes, los que merecen la pena analizar, porque algunos son de muy baja calidad, publicados en total 182 pacientes en la literatura médica de estudios observacionales. Solo un ensayo clínico, pero 22 pacientes control frente a 22 con empaglifosina. Por eso empezamos este estudio español, en el que ahora mismo tenemos ya 339 pacientes y que está listo para mandar a publicación. Efectos beneficiosos innumerables: pérdida de peso, mejoría del control de la tensión arterial, menos glucemia, disminución de hemoglobina glicada, aumento de la serie roja, disminución del ácido úrico y aumento del magnesio. Pagábamos el precio de una discreta pero significativa deterioro de la función renal. Y fíjense qué interesante la evolución del cociente PTO-CRO. Los pacientes que antes del uso del fármaco tenían PTOs por encima de 300, cuando son convertidos a los 6 meses, la proteinuria disminuye en más de un 30%. Esto no puede ser sino también bueno. Efectos adversos que hemos tenido, los esperables, infecciones de orina también, algunos casos de deterioro de la función renal y de micosis genital. Este es un astra de un estudio de un congreso de diabetes, pacientes no diabéticos no trasplantados. A 125 les daban consejo de higiene, y a otros 125 no consejos, 41% de infecciones de orina, algunas muy graves, si dábamos consejos, 5% de infecciones. Por lo tanto, yo os recomendaría que cuando utilizamos estos fármacos haga los pacientes tiras de orina en su casa, porque pueden ser muy útiles para el diagnóstico precoz de algunas infecciones, diagnóstico precoz para detección de cetoacidosis, darles consejos de higiene y recomendaciones para prevenir la cetoacidosis. Pasamos ya a los agonistas del receptor GLP-1. ¿Qué datos apoyan su uso en trasplante? Pues que son fármacos que nos ayudan a perder peso, que son cardioprotectores, que son renoprotectores y, muy interesante, que aumentan la proliferación y la supervivencia de las células B, con lo cual pueden protegernos mucho de la toxicidad que los inmunosupresores tienen a nivel pancreático. Disminuir el peso no es nada más que bueno, sea con ISGLT2 o con GLP-1, menor mortalidad en los enfermos que no son obesos y mejor supervivencia del injerto. ¿Por qué son beneficiosos? Bueno, además de porque nos ayudan a controlar mejor la glucemia y a pérdida de peso, son fármacos que también producen natriuresis. No está bien claro por qué. Se dice que puede ser que inhiban la bomba sodio-hidrogeniones. Esto no está realmente muy claro porque solamente hay receptores para GLP-1 a nivel del túbulo contorneado proximal, no más abajo en el túbulo proximal. Sea como sea, también hay algunos que dicen que es porque estimula el factor natriurético atrial. Son fármacos que van a producir natriuresis y entonces van a tener un efecto beneficioso porque no se me va a estimular el feedback túbulo-glomerular. También disminuyen la activación del sistema renina-angiotensina y a nivel experimental se ve que revierten el estrés oxidativo porque inhiben NADPH, la malísima que hablábamos antes, y tienen efecto antiinflamatorio y antifibrótico. Voy a coger un poco de agua. ¿Qué pasa con los inmunosupresores?
ya nos ha explicado algo Armando. Las células beta pancreáticas tienen receptores para la calcinurina, que a través de la activación del factor nuclear de transcripción va a ser muy importante para la regeneración de las células beta frente a insultos y para la regulación de la secreción de insulina. Si utilizamos tacrolimus, se ha demostrado que la célula beta va a ser mucho menos capaz de recuperarse de esa apoptosis de las células beta frente a estímulos dañinos y puede existir alteración en la secreción de insulina. Por otro lado, la vía mTOR, todos ustedes conocen que es muy importante para el metabolismo y para la proliferación de la célula y para que haya respuesta de la célula a señales. Pues bien, si utilizamos inhibidores de mTOR, se ha mostrado que estos fármacos disminuyen la proliferación y la supervivencia de las células beta y que además inhiben las señales de transducción de la insulina, por ejemplo, en células musculares, en células hepáticas, y generan lo que se llama la resistencia a la insulina producida por los inhibidores de mTOR. Este es un estudio con islotes pancreáticos en el que miden la apoptosis de la célula B y la proliferación de la célula B, vehículo. Cuando tratan con tacrolimus se produce mucha apoptosis y disminuye mucho la proliferación de la célula B, beta, y cuando dan hexanetida, que es una agonista del GLP-1, fíjense cómo disminuye, o sea, mejora mucho estas alteraciones. Este es otro estudio en el cual trasplantan islotes humanos a ratas inmunodeficientes. Entonces las tratan con placebo o las tratan con inmunosupresores o inmunosupresores más hexanetide, que es un agonista de GLP-1. Y miden los depósitos amiloides. Los depósitos amiloides en el páncreas son un sello distintivo de enfermedad diabética. Fíjense cuando se da tacrolimus cómo aumentan y cuando se da sirolimus también cómo aumentan. Pero en el grupo de animales que dan hexanetide prácticamente se normaliza, no hay diferencias con el grupo control. Y en el grupo con sirolimus más hexanetide no se normaliza del todo, pero disminuye en más de un 50%, con lo cual estos fármacos podrían ser muy útiles para prevenir o proteger del desarrollo de la diabetes inducida por tacrolimus fundamentalmente y podría ayudar algo también con sirolimus. Ensayos clínicos en marcha, 2, todavía sin reclutar. No sé para cuándo vamos a saber algo más en trasplante. Respecto a los efectos adversos, fundamentalmente en el trasplante nos interesa que, bueno, como producen plenitud porque retardan el vaciamiento gástrico, sí que pudiera ser que los enfermos que estén tratados con micofenolato empeoren mucho cuando tomen estos fármacos. En lo poco publicado hasta ahora parece ser que no. ¿Qué estudios observacionales tenemos en la literatura? Pues todos estos. Quizá el que más importante es el del grupo de Cádiz. Esto es un error, que objetivan una mejoría de la función renal a los 12 meses de los enfermos trasplantados que son tratados con estos fármacos. En todos ellos, más o menos, disminución de peso, no cambio en función renal, pero es que fíjense las N, 7, 19, 7 renales, muchas veces son mezclas de diferentes trasplantes, este es el que más tiene, que encuentra una mejoría no significativa. Estos estudios se diseñaron fundamentalmente porque teníamos dudas si con ese retardo en el vaciamiento gástrico que producen estos fármacos podían haber alteración en los niveles de los fármacos inmunosupresores, que parece ser que no. He ido muy deprisa, Voy a agotar. Bueno, como conclusiones, si hacemos caso a lo que nos dice la ADA y la Asociación Europea de Diabetes, que recomienda utilizar los SGLT2 en diabéticos con enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica, ¿esos quién son? Nuestros trasplantes, casi todos lo tienen. Que los GLP-1 también presentan beneficios, tanto desde el punto de vista cardiovascular como renal. Podemos usarlos asociados a ISGLT2, en enfermos que no lo toleren, en obesos en los que no conseguimos disminuir peso. Y a mí, con estos estudios experimentales, me parece que pueden ser muy prometedores para prevenir el desarrollo de diabetes post-trasplante. Que necesitamos que las casas comerciales, porque ya hacerlo como investigador individual es muy difícil, desarrollen ensayos clínicos en trasplante, pero van a tardar muchos años hasta que tengamos datos, y que durante este
tiempo de estudio, nuestros enfermos deben de beneficiarse de estos fármacos y por eso es importante hacer estudios observacionales de gran tamaño que nos ayuden a identificar cuáles son los factores de riesgo, las complicaciones y qué pacientes se pueden beneficiar más. Y que es muy importante educar a nuestros pacientes para prevenir y tratar precozmente efectos adversos, sobre todo con los ISGLT2. Y la conclusión más importante para mí, bueno, que tengo cargo de conciencia porque muchas veces con tantos enfermos en la consulta hemos dejado el manejo de la diabetes en manos de los médicos de cabecera y de los endocrinos y creo que no somos capaces de hacerlo y que deberíamos de hacerlo nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Damos paso a la discusión de las tres ponencias de manera conjunta. Me parece que tenemos un cuarto de hora. Y si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta que dirigir a alguno de los ponentes. Yo no veo casi nada. Allí veo manos, pero doctor Oppenheimer, me parece. Ahora sí, Oppenheimer, me has visto bien. Una pregunta, yo creo que para Armando, es el tema, la hepatitis C ha salido en algún sitio, pero muy poco, y ahora nosotros tenemos muchos pacientes que se trasplantaron virus C replicando y como virus C es un riesgo de diabetes post-trasplante, si tenéis datos de que después de haberlos tratado y que ya no están replicando, si ha mejorado el metabolismo diabético, si hay datos suficientes o es demasiado difícil para poder responder a eso. Sí, la verdad es que no tengo información de datos publicados al respecto, no conozco ninguno, y lo plausible es que una vez si se tratan antes de trasplantarse y se aclara el virus, no debe haber más incidencia de diabetes, pero realmente yo no tengo experiencia en ese caso concreto, ni he leído nada al respecto. Sí sé de estudios previos, cuando no había un tratamiento erradicador de la replicación del virus de la hepatitis C, en el cual sí que se demostraron en estudios autópsicos que en la célula beta existían partículas virales del virus C en pacientes que tenían virus C y alteraciones del metabolismo de la glucosa. No sé si esto llega a aclararse, supuestamente si este es el mecanismo, si esto se llega a aclarar con el tratamiento o no. Pero no, la verdad es que no tengo información fiable al respecto. Sí, hola. Para arriba. Sí, Marcos López Hoyos, de Santander. Para Esteban, una pregunta. Y en relación también a la relación hígado-diabetes. Esa mayor incidencia de cáncer, esa mayor incidencia de riesgo cardiovascular, ¿podría tener también un papel el cuadro metabólico asociado a MAFLD en el hígado, un cuadro de inflamación crónica que puede favorecer ese riesgo cardiovascular e incluso una inflamación crónica podría favorecer una propensión hacia tumor? Hola, sí, muchas gracias. Sí, es que en el fondo yo creo que cuando hablamos de diabetes, prediabetes, post-trasplante o pre-trasplante también, hablamos del concepto de síndrome metabólico, resistencia a la insulina, y si estudiásemos algunos de estos pacientes encontraríamos posiblemente esteatosis hepática con inflamación, NASH, NAFLD o como quieran llamarlo. Es bastante posible que estemos, yo creo que siempre estamos hablando de lo mismo, un trastorno metabólico donde la diabetes es algo más claro, más severo, pero que muchos tienen alteraciones hepáticas, muchos tienen inflamación en el tejido hepático y muchos tienen síndrome metabólico, prediabetes, y los pacientes con NASH y con NAFLD mueren de enfermedad cardiovascular antes de llegar al estadio terminal de la enfermedad hepática y el riesgo de cáncer está aumentado. Yo eso estoy seguro que hay algo ahí detrás. Y la inflamación, por supuesto, sí.
estamos hablando siempre de un monstruo de muchas cabezas y hablamos de una cabeza, de dos, pero seguramente que además la inflamación, seguro. Nosotros tenemos un trabajo donde vimos que la gente en lista de espera, que no tiene prediabetes, pero que tiene inflamación y obesidad, en esos pacientes la inflamación pretrasplante, sin ser prediabético, es un factor de riesgo de diabetes post-trasplante. O sea que está todo relacionado, o sea que estoy de acuerdo, sí, creo que sí. Yo le quería preguntar, mientras salen preguntas de la audiencia, que no veo ninguna, a Armando, que me ha gustado mucho el trabajo que has presentado del Expred, porque esto es empezar por el principio. Entonces, la pregunta, una es, ¿cuánto peso perdieron con el ejercicio o no perdieron peso? Yo creo que Esteban conoce con detalle mejor que yo, que es tu trabajo. A ver, hubo descenso de peso, pero es un estudio que lo terminamos antes por eficacia, porque ya habíamos encontrado el outcome que era el 60% que nos habíamos puesto. Hay pacientes que perdieron mucho peso, hay pacientes que han perdido 10 kilos y hay pacientes que han perdido 4 o 5. Entonces, es muy variable y lo interesante es que, por ejemplo, en el DPP, los pacientes cuando se revirtió, se previno la diabetes, el descenso de peso que necesitas es un 5, 6, 7%. No necesitas mucho para conseguirlo. Entonces, es variable y la lección que aprendimos es que no necesitas tanto, no necesitas un 20% del descenso. Encontramos más o menos la media de peso es el 6%, si ponemos todo junto. Probablemente esto esté indicando que lo que mejora es la resistencia a la insulina. Es la resistencia. O sea, Claro, pero y siguiendo por esto, si parece que el mecanismo por el que mejoramos antes de que lleguen a la lista es perdiendo peso, algunos pacientes lo podremos conseguir con planes de ejercicio. La pregunta sería, los que no pueden hacer tanto ejercicio, ¿les podemos dar algún fármaco? Y aquí voy un poco hacia Ana, la pregunta. Lo digo porque hay que empezar por el principio. Yo creo que cuando llegan a la lista es cuando debemos intervenir. Y parece que perder peso es lo fundamental. Claro, y no solamente los diabéticos. Lo que pasa es que, vamos, para los diabéticos sí que está contemplado, lo pagan, pero yo, por ejemplo, sí que me he planteado muchas veces y por qué no utilizamos agonistas de GLP-1 en los obesos que tenemos en lista de espera de trasplante, pero no lo podemos conseguir, que sería sumamente útil, ¿no? Pero quizá habría que hacer un ensayo, ¿no?, para testarlo, porque este ensayo sí sería atrevido y no lo ha hecho nadie. Y esto te lo financian si lo presentas al proyecto de investigación clínica independiente, te lo financian. ¿Quieres ser de investigador principal? Bueno, te lo digo porque un poco, o si alguien de la audiencia más joven tiene ganas, pero creo que es un tipo de proyecto. Lo digo porque oyéndoos a todos, parece que hay que empezar por el principio. Una manera es haciendo ejercicio. Yo sé que lo del ejercicio está muy demostrado que uno se cansa de hacerlo y tiene un punto de agotamiento. Entonces, quizá una intervención farmacológica. O las dos, porque lo que nosotros hemos visto es que hay un grupo de gente, sobre todo hombres, no tanto en mujeres, porque hay una diferencia de género súper importante. Hay gente que responde muy bien al ejercicio y hay otro que más o menos. Entonces, estamos pensando un posible protocolo, de decir, hacemos una primera etapa de ejercicio para identificar al que con el ejercicio solo le basta y al que necesita un apoyo, a ese le ponemos un GLP-1. Pero hay que hacer un estudio muy preliminar porque que no se sabe nada. En lista de espera o incluso en prediálisis hay muy poca evidencia de la efectividad. Y una ventaja adicional de los agonistas del receptor de GLP-1 es que muchos pacientes no los trasplantan, los urólogos o los cirujanos, porque pasan de un cierto índice de masa corporal. O sea que con eso también conseguiría trasplantar a estos pacientes que luego se quedan en lista de espera, se aburren y no los trasplantas nunca, ¿no? O sea que y se mueren, exacto, y se mueren. Por tanto, yo creo que ese estudio desde lista de espera, o como dice Esteban, desde el principio, en escala, o sea, una fase previa de lavado, digamos, por ver el efecto del ejercicio, si es eficaz o no, y en segundo lugar, como se pueden dar con relativa seguridad en pacientes con filtrados por debajo de 15, pues sería el ensayo que realmente provoque o nos haga ver claramente unos resultados de prevención de la diabetes post-trasplante. Bueno, a mí un ensayo que me encantaría sería utilizar los GLP-1 en el post-trasplante para ver si conseguimos disminuir la diabetes mellitus, la incidencia de diabetes mellitus, la toxicidad de los inmunosupresores en el páncreas
Sí, que tiene efectos opuestos justo a lo malo que hacen estos, este lo mejora, ¿no? Sí, lo ideal, la limitación sería que habría que seleccionar pacientes de riesgo. Sí, Entonces, sí. hacer un ensayo en pacientes, ya lo hemos visto en los ensayos anteriores en los que hemos participado todos, que son relativamente pocos. Cuesta años reclutar un número significativo de pacientes que tengan el fenotipo de riesgo, que es donde interesa prevenir, porque el que no tiene fenotipo de riesgo no tiene. Y ahí hay un montón de cosas publicadas en la literatura, hechas en pacientes que no tienen perfil de riesgo y que valen de poco, porque claro, no son los pacientes que están de riesgo. Por eso es importante este tipo de estudios en pacientes de riesgo, ¿no? Cuesta, pero yo creo que el de la pretrasplante, el del periodo pretrasplante, creo que es crucial. Y ese, como estoy de acuerdo con Paco, hay tantos pacientes con ese riesgo en lista de espera que sería un ensayo muy bien recibido, ¿no? Y necesario. Sí, sí. Doctor Rodríguez Benot. Enhorabuena a todos los ponentes. Una pregunta para Armando Torres. Has comentado un poco así de pasada la posibilidad de terapia inmunosupresora libre de tacrolimus. Entonces me gustaría conocer la opinión del panel de expertos que hay aquí sobre cómo hacer evitar la diabetes asociada al uso de especialmente tacrolimus con belatacé de novo o conversión a belatacé posterior. No sé, ¿qué os parece esta idea? Bueno, yo no quise decir inmunosupresión libre porque creo que lo primero es asegurar la eficacia del trasplante y está demostrado que los regímenes libres de anticalcineurínicos no te aseguran la supervivencia libre de rechazo agudo, ¿no? Pero sí que mencioné un protocolo que puede detallarlo Paco, que estábamos todos con mucha ilusión porque estaba basado en belatacept y diseñado para que no aumentara el riesgo de rechazo agudo frente a un grupo control. Yo creo que Paco es el ideal para que cuente. Este estudio fue desgraciado, como yo entiendo que Ana a veces dice que no tiene ganas de liderar más cosas porque cuando te pones en historias y no llegas a ninguna parte te cansas, pero bueno. Y en su momento habíamos hecho un ensayo comparando tacrolimus con ciclosporina en pacientes de alto riesgo, en los que veíamos que ciclosporina se asociaba a demasiado rechazo. Probablemente no sabemos ya utilizarla, aunque los que participábamos éramos seniors y teníamos que tener experiencia, y desarrollamos un protocolo parecido en el que una rama iba con timoglobulina y belatacept para disminuir la incidencia de rechazo que comporta belatacept y la otra iba con timoglobulina y tacrolimus. En aquel momento parecía que belatacept conseguiría precio, se empezó el ensayo, en Vallebrón pusimos yo creo que 13 o 14 pacientes y creo que un par de centros más pusieron un paciente más y cuando llevábamos 17 pacientes reclutados se nos comunicó desde BMS que belatacept no tendría precio y que por tanto ellos nos pagaban el fármaco solo 6 meses y que a los 6 meses los tendríamos que convertir todos otra vez a tacrolimus. Entonces esto desmotivó mucho a la gente y la verdad es que el ensayo lo paramos. Yo siempre me he arrepentido porque probablemente, aunque hubieran sido 6 meses, quizá habría ayudado para sentar evidencia, porque los resultados de los pocos que había eran tremendos, no solo en cuanto a diabetes, sino también en cuanto a función renal, porque como eran pacientes con alto riesgo de diabetes, los receptores eran muy mayores y los donantes iban en paralelo. Y yo recuerdo pacientes que cuando se acabó belatacept los convertí, creatininas de 1,1, 1,2, se ponían a 1,7, a 1,8, lo biopsiabas y en el riñón no había nada, simplemente era tacrolimus. Pero creo que es una experiencia que si BMS vuelve, que parece que quieren volver, pues a lo mejor podremos analizarlo con más cariño. ¿Más preguntas o comentarios en la audiencia? Tenemos. Ahí veo. Sí. Carlos Jiménez. No, es un comentario que lo que estamos viendo es que la diabetes, pues las consecuencias de la diabetes en el trasplante, nos estamos yendo a la lista de espera y yo voy un poco más allá. Yo creo que tenemos que ir a la enfermedad renal crónica estadio 3, 3B. Porque estos son los que van a llegar, estos son los que no modifican su estilo de vida, son los que no hacen ejercicio, son los que no caminan, son los que muchos siguen fumando. Yo creo que tenemos que ir ahí.
De acuerdo. Los hijos, pero bueno, eso ya sería quizá muy complejo, pero todos vemos la epidemia que tenemos de obesidad infantil, ¿no? Yo recuerdo cuando éramos pequeños, en mi clase todos éramos delgados. Ahora cuando voy a la clase de mis hijos, hay unos cuantos que ya van con un sobrepeso importante. Totalmente de acuerdo. Y además en Canarias tenemos una peculiaridad, no es que haya mucha más diabetes tipo 2 que en otros sitios de España. Hay un poco más, pero no tanta diferencia. Pero sí que la diabetes empieza antes, de tal manera que el periodo de exposición al daño de la diabetes es mucho más prolongado y por tanto, por eso probablemente tengamos más pacientes en diálisis, con más proporción de pacientes que entran a tratamiento renal sustitutivo con diabetes como nefropatía de base. Y es un poco el problema que tenemos en nuestra comunidad. Y en otros países, como Estados Unidos, y donde hay mucha diversidad racial. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta para la doctora Ana Sánchez. Con los ISGLT2 tenemos la limitante del filtrado, pero es verdad que cada vez sabemos más acerca de ellos. ¿Deberíamos atrevernos a utilizarlos en filtrados más bajos? ¿Qué recomendación tienes? Yo creo que probablemente sí. De hecho, os puedo decir que en el registro hay gente que se le ha metido el ISGLT2 con filtrados de 18 cuando hice el análisis estadístico. O sea, que lo estamos poniendo ahí cada vez más bajo. Con el DAPA-CKD ya nos animamos a ponerlo alrededor de 20 y yo creo que probablemente podamos seguir. Otra cosa es el efecto que el fármaco te haga en filtrados tan bajos, porque probablemente la filtración de glucosa sea más baja. Hay dudas porque si revisas la farmacocinética de estos fármacos, la mayor parte de ellos tienen eliminación parte renal y sí que se ha visto que cuando se dan en filtrados más altos, las concentraciones pico son más altas, pero el área bajo la curva más o menos igual. Lo que pasa es que el efecto, y sí que yo he visto en algunos enfermos en este estudio y en mis datos propios, que claro, a mayor insuficiencia renal, menos glucosuria producen. Por ahí había otra pregunta, me ha parecido. Horrible. Bueno, si no quedan más preguntas, Esteban quería dirigir unas palabras de homenaje a mi comoderador. Adelante. Eso. Bueno, nada, quería aprovechar la oportunidad para, ya que esta mesa es una mesa de diabetes post-trasplante, para rendir un pequeño homenaje a una persona que para esta línea ha hecho todo, absolutamente todo. El doctor Torres, que está aquí, quería recordar que ha creado la línea hace más de 20 años y que en una época en que el tema no le interesaba a nadie. No es que ahora sea un hot point, pero en esa época no le interesaba absolutamente a nadie. Y en 20 años supo hacer y supo crear un grupo, estudios transversales. Se empezó con estudios multicéntricos dentro de la Comunidad Canaria, con todos los hospitales de la comunidad. Después un grupo multicéntrico español que sigue activo hasta ahora y se han hecho incluso estudios prospectivos de largo tiempo que no hay muy pocos. Los centros que se dedican a esto en el mundo son 4 en Copenhague, en Oslo y en Viena y en Tenerife. Incluso se han hecho ensayos clínicos de este tema en pacientes de riesgo, además de mantener algo muy, muy raro, que es una línea de investigación en modelos animales de toxicidad para el tacrolimus. Entonces, ustedes saben que en trasplante muchas veces hay un imbalance o un balance alterado entre la investigación en inmunosupresión y en la enfermedad cardiovascular, en el cáncer o en la diabetes. Y el trabajo de 20 años de él ha conseguido hacer esa brecha un poco más corta, y creo que eso es muy importante. Y decir que lo importante es la obra y la obra que queda, porque la obra que queda es la obra que perdura. O sea que quería pedir un aplauso a un trabajo de tanto tiempo. Muchas gracias.
Yo solo me preocupa una cosa, que no crean que esto estaba preparado, lo vuelvo a insistir. Muchísimas gracias de verdad a todos, a Esteban en particular y al grupo G8 que ha contribuido a estos resultados que han visto y que siguen, porque lo importante es tener, este es un ejemplo de que disponer de una cohorte bien diseñada desde el principio y seguida durante tantos años aporta mucha información, y a la gente más joven solamente me gustaría transmitirles que antes de comenzar un estudio de investigación se asesoren con metodólogos, se asesoren bien de cómo diseñar el estudio para que tenga futuro y proyección a contestar preguntas importantes para el cuidado de nuestros pacientes. Y también quería agradecer a los centros de Canarias, del Hospital de la Candelaria, que colaboramos de una manera muy fluida, compartiendo residentes, compartiendo la base de datos, compartiendo información, y que esto es un ejemplo de colaboración, de investigación colaborativa. Diseñar bien un estudio, asesorándose y, en segundo lugar, colaborando con otros centros es la mejor manera de progresar, y, por tanto, esa ha sido mi intención. Parece que algo se ha podido hacer, pero gracias a todos ustedes y a todos los que han participado. Gracias de nuevo, y ya me callo y no me extiendo porque el Congreso sigue, y cierro la mesa redonda, como dice Paco, y nos vamos a tomar café. Venga, gracias.